Me escucho doble. Bueno, estimados, arranco, salvo que alguien quiera una mini pausa, pero lo que pasa es que, como decía Caro, no podemos tomar el tiempo de los más talleres, tenemos que ser respetuosos con eso. Así que bueno, yo voy a intentar ir lo más rápido posible. Cualquier cosa no me hagan preguntas o preguntamos al final sobre los dos cursos, pero si voy muy rápido, porque yo hablo rapidísimo, me avisan. A ver, bueno, el curso de PER. Alguna cosa evidentemente se va a repetir con con lo que Caro estaba hablando, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que hacemos en el curso de PEB y de qué se trata? Primero, en realidad ya lo saben, pero me parece que es importante, la mayoría de ustedes vienen de un curso de PEB y antes hicieron un curso de PR. Por lo cual, el curso de PEB y de PUB, ambos, son cursos que tienen una carga horaria mucho más chica, menos días por semana y sobre todo menos créditos. Y se suma a otra cosa que es bastante importante de ser sensibles como docentes en un plan de estudios que suele ser exigente un poco para ustedes, que es que ustedes por primera vez, si bien tienen cursos de menos carga horaria y de menos créditos, hacen en general dos cursos taller a la vez. Intentamos con el curso ser sensibles a eso. Nosotros el año pasado ya habíamos planificado resetear el curso, lo reseteamos en la estructura, en los contenidos y sobre todo en la forma de usarlo por parte de ustedes, siendo atentos a eso. Después vino esto de la pandemia, nos complicó aún más la vida, no solo demostró que ese formato funcionaba, sino que lo readaptamos y adoptamos partes o lógicas o ensayos de proyectos que no hacíamos, no eran habituales para nosotros y que han demostrado, al menos eso es lo que nosotros entendemos, que funciona. Que funciona tanto que yo me animaría a invitarlos a Instagram a que vean el resultado del curso, porque estamos súper contentos con lo que pasó en la experiencia el año pasado, y también con una lógica de transitar el curso, si bien la plataforma es la misma, el curso no es estrictamente el mismo del año pasado, que ya de antemano estamos seguros que nos va a dar en estos 2 semestres un muy buen resultado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en el curso de PED? Antes de ir a lo que más les puede interesar, que es los aspectos, digamos, de la excusa o los aspectos particulares de cada uno de estos 2 semestres, quisiera contarles en realidad que por arriba de eso hay como una temática que la sobrevuela, en función un poco de la estructura que tiene el taller y sobre todo eso que decía Caro o habló Juan, de qué nos importa el taller y cómo de alguna forma silvana un curso con el otro, que es que en el curso de PEB problematizamos sobre edificio de comportamiento complejo. Eso es como, si yo tendría que definirlo, diría eso. Pero una complejidad que no está en la escala ni en el programa, sino que está en el límite entre lo público y lo privado. Los 2 semestres, ya sea el de vivienda, el segundo semestre o este primero, con infraestructuras de ocio, vamos a trabajar con edificios que lo que hacen es negociar todo el tiempo en el límite entre lo público y lo privado. Y eso es fundamental de que tengan claro que está por arriba de los 2 semestres. Lo que hacemos en el curso entonces es incorporar una noción de un tipo de programa surgida en la década del 60 en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, por lo cual es pertinente trabajar en Nueva York en el primer semestre, que es esto que se llama los programas POPs. Pero no de pop-up, sino programas públicos de uso privado, significa en realidad en inglés. Que en realidad lo que se trata entonces es que son edificios que surgen en una ciudad como Nueva York como contraprestación que le da el gobierno de la ciudad a un privado para concederle ciertas, digamos, evasiones en la normativa o ciertas concesiones a cambio de que en una ciudad como Nueva York aporten espacio de uso público a la ciudad. Es decir, un tipo de edificio que tiene ciertas concesiones, pero que a cambio tiene que aportar un porcentaje del mismo como un uso público a la ciudad. Entonces, por tanto, nosotros decimos, bueno, ahí empieza un problema, o empieza un debate, que lo que empieza a pasar que son edificios que son edificios que tienen un límite claro en cuanto al uso, ¿no? Entonces, lo que está atrás de esto es poner en cuestión a lo que entendemos como público o como espacio público en la arquitectura y en la ciudad a través de este tipo de propuestas. ¿Tá? Entonces, nosotros decimos de alguna forma que lo que hacemos en estos cursos son edificios que son de alguna forma una interfaz, una negociación entre lo público y lo privado, y que lo que nos permite, de alguna forma, es generar espacios intermedios o de uso común en la ciudad. Si yo pongo este video y muestro acá, este edificio podría ser la cubierta de cualquier edificio, ¿no? De un parking como lo es, hasta un edificio de vivienda. Ahora, ¿pero cómo se traduce este juego de lo público y lo privado en los semestres? Bueno, en el primer semestre, ya Caro nos quemó, trabajamos en Nueva York, ¿no? Vamos a trabajar, si lo acabo de decir yo, con edificios privados, pero de uso público, que a modo de infraestructuras urbanas van a intervenir ¿dónde? En el borde de Manhattan. O sea, ahora lo explico mejor. O sea, Nueva York es una ciudad que no precisa presentación. Es una ciudad alucinante, increíble y, en mi opinión, terriblemente motivante. Y los motivos por qué trabajamos en Nueva York en este semestre y el segundo en Ámsterdam, ya los dijo Caro para PUB. Pero lo que me interesa en relación al curso es que Nueva York es una ciudad en constante evolución.
siempre hay más por venir. Siempre podemos esperar más y siempre vamos a viajar en el viaje de arquitectura y a los 5 años va a haber cosas nuevas. Y eso es interesante, pero en relación, poniendo eso en relación con esto que hablaba de los programas privados de uso público, y por qué los traigo a colación, se da un fenómeno cada vez más importante en las grandes ciudades contemporáneas, ciudades como Londres, Nueva York, etcétera, que cada vez más los gobiernos de las ciudades le dan los espacios públicos a los privados. Y lo que es terrible de eso es que en realidad aparece atrás la pregunta de quién es o cómo es que nosotros damos acceso a la ciudad. Porque si en definitiva son los privados quienes construyen o fabrican el espacio público de las ciudades, hay un lugar ahí interesante para reflexionar como arquitectos. Y por eso es que es tan importante o es tan útil en los efectos de este planteamiento esto de los programas POPs, porque desde intervenciones privadas pensar cuál es el valor que pueden tener o potencial que pueden tener para proponer otro tipo de espacios a la ciudad. Nueva York en particular, en los últimos, de hace 100 años, está reconfigurando su borde, ¿no? Y particularmente hace 15, 20 años, que este borde costero, ese borde costero del sur de Manhattan, nosotros vamos a trabajar al lado oeste, que es un lugar donde había viejas infraestructuras, se está reconvirtiendo fuertemente. Es decir, el horizonte de Nueva York está cambiando constantemente. Y tal es así que todas estas grandes franjas de muelles, tanto del lado del Hudson como de Brooklyn, se han modificado y han generado espacios públicos a la N. O sea, Nueva York es una ciudad de una intensidad y de una densidad impresionante que hace, y un dinamismo tan grande, tan cambiante la gente, que los espacios públicos nunca son suficientes. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta cómo podría ser este Nueva York del siglo XXI, ¿no? Y de tomar estos programas y este problema del acceso al espacio público como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para contribuir a la ciudad a partir de intervenciones privadas, pero que de alguna forma, en el caso del curso de PEP, con infraestructuras de ocio instaladas en este borde costero de Nueva York, pensar si tenemos una forma de aportar a un nuevo tipo de vida urbana. Y vamos a trabajar, para ponerlo en algún lugar, en este borde al oeste del sur de Manhattan, donde se está haciendo una intervención a partir de un plan director del año 1998, que es el Hudson River Park. O sea, es una propuesta de un parque urbano de 6,5 kilómetros largo, esto es una parte, ¿tá? Que es la intervención de parque más grande de la historia de Nueva York después del Central Park. O sea, inclusive mucho más grande el High Line, ¿no? Que el High Line, si lo ven, está pasando acá, ¿no? Esta línea que vemos pasando entre los edificios es probablemente el espacio público más conocido contemporáneo de Nueva York, ¿no? De los nuevos. Nosotros vamos a trabajar en este borde, principalmente en estos piers, pero también en este borde entre el High Line y los piers, y por qué no, arriba de los High Lines. Y es un parque terriblemente interesante como espacio público de la ciudad, que ofrece, en eso que sea 6,5 kilómetros, cosiendo 7 barrios, que va pasando desde Tribeca, Chelsea, hasta Hell's Kitchen, ¿no? Y teniendo una oferta o una disponibilidad de espacios para un sinfín de actividades. Desde actividades culturales, de acondicionamiento físico, o sea, deporte, recreación de forma activa o pasiva, de programas educativos o incluso programas ambientales que tengan que ver con el compromiso, la conciencia de la comunidad de la ciudad, ¿no? Con este parque y con el río. Y es así entonces que nosotros podremos imaginar un sinfín de infraestructuras urbanas de ocio puestas en ese lugar, actuando sobre ese soporte o tablero de juego que es este plan director del parque de 1998 que contaba recién, en la que, bueno, cada propuesta, a diferencia de otros cursos, no serán todas en un mismo lugar, sino que aprovecharemos la estructura o la diversidad de esa pieza para hacer intervenciones, siguen mucho de los pirs en otros lugares. Aparecerán propuestas como esta, ¿no? Como un mirador, aparecerán espacios para la cultura, espacios educativos, espacios para interpretación de la ciudad, o de la fauna y la flora, del clima, plazas, parques, pero siempre en esta condición híbrida, de no simplemente un espacio público, sino un edificio privado que otorga la capacidad de espacio público de uso común dentro de la ciudad. ¿Tá? Y bueno, y trabajaremos en ese borde entonces, no solo en los piers, sino con proyectos o propuestas que a veces dificulta un poco entender si están en el agua, si están en el borde o si están sobre el high. Segundo semestre. Estoy yendo muy rápido, párenme, porque esto del reloj es difícil. El segundo semestre es un laboratorio de vivienda colectiva. Me gusta definirlo así, el segundo semestre. En Ámsterdam, voy a acelerar un poco más. Ámsterdam es una geografía artificial, absolutamente artificial. Es un país artificial, siempre cambiante. Y en realidad es un país, o una ciudad en el caso nuestro, donde la experimentación ha sido una constante. Siempre para poder construir este suelo artificial y ganarle tierra al mar, es preciso experimentar. Y esa es la actitud que vamos a tomar nosotros en el curso para trabajar.
en este laboratorio de vivienda colectiva, pero particularmente en un sector, que es el que se veía al final, que ahora llegará de vuelta, que es un sector que ya en sí mismo de la ciudad es un verdadero laboratorio de vivienda colectiva. En este lugar, justo ahí le pegué, tenemos edificios emblemáticos de vivienda colectiva de los 90, como el Cielo Dam de MRDB, tenemos el edificio la intervención más importante de vivienda colectiva de Ámsterdam hasta ahora del siglo XXI, ¿no? Con un montón de proyectos, pero también de programas asociados a la vivienda colectiva, como espacios públicos, y un montón de cosas que establece una pieza urbana sumamente interesante, de una relación particular con el agua, que nos da como lugar, siendo vecinos a esos edificios, este espacio, que son 9 islas artificiales, que nos van a permitir explorar 9 tipos o 9 formas de hacer vivienda colectiva, a partir de lo que ustedes decidan. Pero lo que es interesante, o para mí lo que es interesante lo que proponemos, más allá del lugar y este espíritu experimental que nos permite tomarlo para trabajar la vivienda colectiva, es que en esto otra vez, trayendo la relevancia de esto de lo público y lo privado como elemento determinante sobre cómo reflexionar sobre la arquitectura, en este caso en este curso de PEP, ¿no? Y esto de los programas POPs, es que es el hecho de que si nos tenemos a pensar como habitualmente pensamos y proyectamos los edificios de vivienda colectiva, es que en general lo hacemos de la siguiente manera. Proyectamos una unidad, la multiplicamos por 10, ponemos una arriba de la otra o una al lado de la otra. Y después lo que hacemos habitualmente es trabajar variaciones sobre las mismas. Y lo que está proponiendo el curso es rechazar esa interioridad que es consecuencia de pensar el edificio del espacio más individual del apartamento. O sea, Pérez de Arce, un arquitecto chileno, habla que la palabra apartamento ya nos habla de lo apartado que está la unidad con respecto a las demás, a los demás espacios del edificio y sobre todo al espacio público y común de la ciudad. Entonces nosotros lo que proponemos en el curso es dar vuelta a la ecuación. Decir, bueno, vamos a trabajar en un edificio de vivienda colectiva, por definición privado, pero dándole la relevancia no al espacio individual y sobre todo privado del edificio, sino pensando si es posible aportar a la ciudad, a partir de un edificio de vivienda como estos, en donde lo que tenga la relevancia no sea tanto la unidad, sino los espacios comunes del edificio. Y digo comunes porque a veces eran públicos con la ciudad, o trabajando en un espacio de la ciudad como este, esto es adentro del edificio o es afuera, este muelle del edificio o es de la ciudad. Y a veces serán estrictamente bien públicos y a veces serán espacios de uso común, ¿no? Adentro del edificio. Espacios que ponen en juego nuevas relaciones con la calle, una situación, la calle como espacio público en la contemporaneidad es una de las cosas que más espacio ha perdido, digamos, valga la redundancia, ¿no? Y en este caso, con el tema del agua. Y bueno, y nos preguntamos sobre en definitiva sobre la posibilidad de cambiar las reglas de juego. Es decir, si podemos pensar edificios no tanto solo desde el diseño, sino desde la vida cotidiana, y una vida cotidiana, vuelvo a repetir, donde lo común sea lo relevante. Entonces, en proyectos donde sea difícil pensar, y piensan en lo que sería en un edificio de vivienda colectiva, pensar edificios de vivienda colectiva donde es difícil darse cuenta cuándo es individual el espacio, cuándo es colectivo, cuándo es privado, cuándo es público y cuándo es común. Y entonces, como consecuencia, lo que es muy lindo de estas exploraciones, es como espacios habitualmente perimetrales o aburridos o dejados de lado, como Paliejo, el de Pasoteas, se vuelven preponderantes, ¿no? Y pueden ser ellos los espacios que hagan que lo público se introduzca en lo privado y viceversa. Y eso es un poco la ambición del curso. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos enganchando con esto al principio de la charla, de entender las circunstancias del curso que ustedes plantean, es que el proyecto, yo dije esto de público y privado como negociación, entendemos que tenemos que plantear los ejercicios de vivienda, de proyecto, como si el proyecto fuera negociación. Es decir, como arquitectos, ya sea en un curso o en la vida profesional, tenemos que ser capaces de negociar con las circunstancias. Eso es una cosa cotidiana de todo el día a día del quehacer profesional. Entonces, de alguna forma, el curso plantea el proyecto como una discusión, como una charla con el problema, el peer, la vivienda colectiva, con la demanda, con el lugar, pero también con ustedes mismos y con nosotros. Y lo que hacemos para poder desarrollar esa charla o esa conversación entre nosotros y con el proyecto es establecer 3 ensayos. 3 ensayos que lo que hacen es suponer una pregunta, el curso pone una pregunta arriba de la mesa a partir de los ensayos, este problema de lo público y lo privado, sobrevolando por arriba, y los ensayos lo que habilitan es a construir argumentos. Argumentos que lo que nos dé es un lugar donde posicionarnos para esta charla, para esta discusión, que es la forma en que entendemos el proyecto de arquitectura. Entonces serán 3 ensayos, pautados de forma gráfica, bastante libres,
que en realidad lo que hacen es retroalimentarse uno al otro, y que también lo que evitan es un proceso rígido de construcción del proyecto. Esto que hablaba Juan de los procesos del proyecto. Y en donde en todo caso, una cosa que ha sido tremendamente exitosa es que los ensayos se enfocan en un aspecto puntual del problema. No atacamos el edificio globalmente, toda la vez, sino que nos enfocamos en lugares particulares, y que después durante el semestre debemos ser capaces de articular. Lo interesante de eso es que en ese momento del salto al vacío que siempre tenemos, ese lugar de inseguridad que tenemos cuando nosotros proyectamos, le otorgamos de alguna forma espacio de seguridad. ¿Tá? Entonces, ¿y cómo lo hacemos? A su vez, esos tres ensayos con aproximaciones blandas, me gusta decir a mí, con aproximaciones intuitivas que ponen arriba de la mesa las temáticas, pero que no nos importa si está bien o mal. A veces será un collage trabajado en una semana, a veces será una animación, y lo que importa no es tanto el resultado de ese collage o el resultado de esa animación, sino cuáles son los temas que plantean, cuáles son los puntos que nos permite establecer una discusión entre nosotros. Y para seguir, me voy a apurar en esto de construir un curso que les permita llevarlo de forma óptima, sin mayores esfuerzos, teniendo en cuenta la situación en la que ustedes se encuentran en este momento del semestre, que es con 2 cursos de taller a la vez, ¿no? El mismo día y con entregas particulares, es no solo hacemos estos ensayos como forma de ir avanzando y ir desarrollando un proceso, sino el formato de entrega. El formato de entrega no es una cosa en este curso que aparezca al final, es algo relativamente parecido a lo que decía acá. Nosotros tenemos 3 ensayos, y los ensayos de antemano definen las piezas de entrega. 3 ensayos, 3 rojos, 3 tonos rojos. Y al fin del semestre, esas piezas que fuimos trabajando y se fueron retroalimentando durante el proceso entre ellos mismos, esas piezas inacabadas son las que cuando llegue el semestre, si lo hicimos más o menos bien, no tendremos demasiado esfuerzo para cumplir con la entrega. Pero lo interesante también de esta entrega es no solo que la hacemos de antemano a partir de 3 ensayos concretos, y que entonces vamos a ver más adelante que no dibujamos todo el edificio, porque nosotros entendemos que la entrega debe de representar con piezas lo que mejor represente la forma de pensar del alumno. ¿tá? Es que la entrega es variable en las piezas, en la cantidad de piezas, en la relevancia que le damos a las piezas y hasta en la extensión de la propia entrega. O sea, la entrega se acomoda en las piezas y en el formato al discurso o al proyecto de cada uno de ustedes. ¿tá? Entonces, para hacer eso, que reciben un insumo, otro insumo más, un dossier que van a tener del día 1 la foto del semestre. Un dossier que nos habla de aspectos teóricos conceptuales, desarrolla estas temáticas de forma mejor de la que estoy diciendo ahora, nos plantea los ejercicios, sus letras y los cronogramas. Ese cronograma articulado con PUB, que decía Caro, donde dejamos días libres, pero también pensando en la operatividad del curso, le damos insumos. Nosotros le damos como mostrar 3D de Amsterdam, 3D de Nueva York, porque nos interesa que ustedes ocupen el tiempo que tienen o que disponen en el proyecto, en enfocarse en el problema. Y por lo tanto, nosotros les damos estas cosas como instrumento o como herramienta para que no estén ocupando el tiempo en desarrollar una cosa que es más fácil de hacer a ustedes y que nos determine como un marco común. En definitiva, lo que quiero decir, que estos los ensayos, el formato de entrega, los insumos, el dossier, lo que hace es armar un curso, estructurar un curso que permita que cada uno de ustedes construya su camino. Eso es como nuestro fin principal. Entendemos que hay tantos caminos como alumnos, y que va a haber tantas formas de entender el problema como alumnos haya, y nos interesa establecer dinámicas, lógicas e insumos, que lo que haga es, como decimos nosotros, una autonomía asistida, diría José, docente del curso, en la que en realidad lo que hagamos de parte de los docentes es acompañar a este proceso de proyecto, ¿no? Y en la que entonces seamos como sensibles a que hay muchas formas de trabajar, hay que diferentes tipos de formas de hacer proyectos, y sobre todo que hay diferentes formatos en la forma de expresar estos diferentes tipos de proyectos. Y eso creo que es algo distintivo del curso de Pedro y Taller Apolo. Y bueno, y a medida que avanza el semestre, esta forma de organizar el curso nos ha demostrado en los 2 semestres anteriores que realmente ustedes adquieren madurez a medida que avanza el semestre y realmente construyen un espesor del proyecto. Y evita recetas, evita problemas puramente de diseño, y evita hacer lo que el docente quiere, cosa que me parece también fundamental. ¿tá? El año pasado pasó, ahora no lo voy a contar, no tengo tiempo, que justamente hubo un concurso internacional sobre temáticas de los programas POPs, y 5 o 4 grupos de taller se juntaron después que terminó el semestre, se presentaron un concurso sobre estas temáticas, y en un concurso que participaron 400 proyectistas, sacaron una mención de honor. O sea, lo cual me reconforta en decir, bueno, el curso llega al lugar que buscamos. Y bueno, para terminar, información operativa, como le dijo Caro. ¿Cuándo? Martes y jueves, de 10:30 a 1. Después de vamos a la cantina, compramos un café y venimos. Equipo de proyecto, parejas, individual. El curso está armado para trabajar en parejas, pero también hay un trabajo individual
siempre en todos los semestres, porque hay situaciones particulares que, bueno, hace que en definitiva eso ocurra. El propio formato que se hablaba de la estructura de la entrega autoconfigurable y de extensión variable, permite también, por ejemplo, que los que trabajan solos constrinjan un poco la dimensión de la entrega, cumpliendo con las reglas igual de entrega del curso. El equipo docente, por ahora somos 4, que somos gente que 3 de ellos somos permanentes hace ya 2 años en el curso, Andrés, que soy yo, José, que está ahí, que es el barbudo, Camila, ¿no? Y Javier Telechea, que no está ahora aquí, porque a su vez es el coordinador del curso de PEA. Y en función, bueno, de la inscripción iremos tomando más docentes, como por ejemplo Caro, que presentó recién, que el año pasado fue parte del curso de PEA. La comunicación, todos los cursos son iguales, pep.tallerapolo@gmail o Instagram. Ahí nos escriben, nosotros le podemos enviar la presentación, la filmación de esto, o responder cualquier tipo de dudas que ustedes tengan. ¿Tá? Bueno, muchas gracias y disculpen que me tomé un minuto más del que tenía.